Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, hola Mayra. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Seis en punto. Buenas tardes, chicos. Eh, Creo que me están escuchando. Sí, sí, sí. Sí, ok, listo. Para los que están aquí, ya Natalia, Michael, Miguel Ángelo, eh, yo les avisé que ya las hojas de ruta están subidas, ¿listo? Hay una para sexto y una para séptimo, ¿listo? Entonces ya pueden ir resolviéndola en estos días. Y no sé si la profesora quisiera agregar algo sobre esas hojas de ruta. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues bueno, sí, sí, muy bien, gracias ¿De qué David. se Pues trata? la aclaración es esa, que entonces hay una hoja de ruta para sexto y otra para séptimo, de acuerdo como a los aprendizajes, a las temáticas que hay, pues contemplado para cada grado, ¿listo? Entonces, pues bueno, mientras van llegando, quiero entonces, bueno, para los de sexto, entonces me enfoqué sobre todo pues en lo que vamos a ver esta semana, que es como las obras literarias. Vamos a ver, entonces vamos a leer el fragmento de una obra de teatro y a partir de eso pues vamos a hacer un ejercicio como creativo, ¿listo? Y también vamos a analizar el texto de acuerdo a lo que hemos visto. Y para los de séptimo me voy a enfocar sobre todo en la escritura, ¿sí? En la composición textual, ¿listo? Que eso es un tema que entonces vamos a empezar hoy y que, bueno, esa es la idea, y esto va a reforzar pues todo lo que ya hemos visto, lo que hemos venido viendo sobre el análisis textual. Entonces es básicamente los de séptimo tienen que escribir un texto. Eso es lo que hay que hacer. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen saber con David y bueno, ahí la aclararé, pero pues todo está muy claro realmente. Entonces, nada, pues es como eso, como aclarar que ya está la hoja de ruta y ya la pueden ir adelantando ahorita que cuando tengan tiempo, cuando tengan la disposición también para que no les quede todo para lo último. Eso sería como la aclaración. Bueno, ya voy a empezar. Entonces, buenas tardes a todos. Bueno, hoy estamos en nuestra clase número 5. Estamos entonces en ciclo 3. Ya sabemos que entonces estamos sexto y octavo, sexto y séptimo, disculpen. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es, bueno, todas las clases anteriores lo que hemos hecho es analizar como los elementos de un texto. Hoy vamos a continuar con nuestro análisis, ¿m? Y para eso, entonces vamos a seguir trabajando en el texto que quedó inconcluso la sesión pasada que yo les pedí que leyeran, que fue Aromas y texturas para el paladar, que estaba en el portal del tiempo, escrito por Laura Esquivel. Si se fijaron, la fecha de escritura del artículo fue 1999. Entonces, pues de ahí
mi intención entonces es seguir analizando el texto, ¿m? Y además seguir reforzando todo lo que ya hemos visto, es decir, hoy con este texto vamos a tratar de analizar todo lo que ya hemos visto sobre el texto, además de lo nuevo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver que todo es un conjunto, es decir, el texto es un conjunto de oraciones, de proposiciones que van a llegar, que complementan un sentido, ¿m? Que tienen un significado, que tienen un sentido. Y entonces lo que nosotros hemos hecho es como coger el texto y analizarlo a la luz de unos componentes que nos permiten entender mejor los enunciados, que nos permiten entender mejor cómo está constituido el texto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, como afianzar todo esto y sobre todo, que nos permiten comprender, ¿sí? Las ideas que componen el texto, que esto es el elemento más importante, más fundamental del proceso del lenguaje escrito, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, el tema específico que vamos a trabajar son las dimensiones del texto y también la organización de las ideas del texto. ¿Mm? Entonces, las dimensiones del texto lo vamos a ver a la luz del análisis del texto y la organización de las ideas lo vamos a ver entonces ya para producir como tal un texto. ¿Mm? Pero para saber cómo hacer un texto, pues es importante primero comprender, entender cuáles son esos elementos que tiene un texto. Y para eso entonces vamos a hacer un análisis bien detallado, vamos a aprovechar este texto, ya que la sesión pasada no alcanzamos a analizarlo todo. Entonces la idea es que hoy lo vamos a retomar. ¿Para qué nos sirve esto? Pues miren, hoy vamos a ver las dimensiones de un texto, ¿sí? Vamos a ver entonces que las dimensiones del texto son como partes, es una forma de analizar el texto por partes. Entonces, por cada parte que vamos entrando, que vamos mirando dentro del texto, vamos entonces a entender la generalidad del texto, ¿sí? Vamos a ir entonces de lo específico a lo más general dentro del texto. Ese es como el objetivo de hoy, que analicemos todo el texto, mejor dicho, detalladamente, ¿listo? Para eso, entonces, bueno, yo les dije que leyeran el texto y yo iba a analizar el texto. Entonces eso es lo que yo voy a hacer, como compartirles el análisis que yo hice del texto para que ustedes también vayan mirando y vayan contrastando con lo que entendieron, con lo que comprendieron del texto. ¿Listo? Ese es el objetivo de hoy, que mejor dicho, ya con el tema de la comprensión de lectura, entonces ya consolidemos ese saber, ¿sí? Y yo les dije que la mejor forma de hacerlo es desde la lectura autónoma. Entonces, yo sí los invito a ustedes a que busquemos lecturas que nos sean amenas, que nos agraden, que nos entusiasmen, que nos apasionen y empecemos a analizarla, a mirar esa estrategia de lectura que mejor nos funciona. ¿Listo? Ese es el objetivo también de que yo estoy haciendo como todos estos procesos de lectura. Entonces, bueno, lo que voy a hacer entonces es compartir la pantalla para poder ya entrar en el tema, ¿sí? Voy a entrar de una vez en el tema y después de entrar en el tema, entonces sí voy a darme a la tarea de analizar como tal el texto. Voy a entrar primero a lo teórico y luego entonces vamos a mirar cómo lo teórico se reflejaría en un ejercicio práctico, ¿sí? Esa es la idea y por eso entonces voy a empezar entonces a compartir pantalla para que nos entre, bueno, para que ya nos quede como más claro estas dimensiones, ya que son varias. Entonces es mejor iniciar de una vez. Entonces, bueno, si estamos hablando de las dimensiones de un texto, entonces vamos a entender que lo primero, las dimensiones del texto son las formas de ver un texto. ¿Cómo voy a analizar? Bueno, frente a esto, entonces debo hacer una claridad. Yo siempre les he insistido
en que un texto, entonces, no simplemente representa como tal lo escrito. Entonces, un texto también puede ser una película que nosotros vemos en el cine, también puede ser una conversación que nosotros tenemos. En esto hice mucho énfasis al introducir los diferentes temas que ya hemos trabajado, que es decir, que el lenguaje, que el texto está en todos los lugares, ¿m? Que nosotros, de nuestra vida cotidiana, de nuestros contextos. También el texto está en la publicidad, ¿sí? El texto está en muchos lados. Nosotros, yo ya les he dicho que somos lectores por naturaleza, porque nosotros observamos nuestra realidad y a partir de esa observación es que vamos a comprender todo nuestro entorno. Y por eso somos lectores y por eso el texto, entonces, no solamente son las letras, sino que también son las imágenes, ¿m? Las imágenes también con sonido, los audiovisuales, inclusive la música también es un texto. La música, cuando las canciones como tal, las canciones también son textos con los que nosotros estamos interactuando en nuestra vida cotidiana. Y por eso se hace importante entonces analizar el texto de diferentes formas. En este caso, entonces nosotros sí nos vamos a centrar en un texto escrito. Entonces ya cuando nosotros hablamos del texto escrito, entonces vamos a decir que las dimensiones del texto son aquellas en las que se segmenta un texto para estudiarlo mejor. ¿M? Vamos a analizar entonces mejor el texto gracias entonces a estas dimensiones que nos ofrecen. ¿Listo? Miren, también otra cosa, las dimensiones entonces se van a dar dentro del mismo texto, pero entonces no las debemos separar una de otra, sino que también de cierta forma conforman la unidad que es el texto. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar que existen 5 dimensiones de un texto. ¿M? Esas 5 dimensiones entonces son la semántica, la dimensión semántica, la dimensión sintáctica, la dimensión pragmática, la dimensión morfológica y la dimensión fonológica. Listo. Sí, está bien. Hay palabras que son complejas que apenas nosotros las escuchamos, tal vez no las relacionamos muy bien, otras que de pronto sí son un poco más conocidas. Y bueno, todo esto está dentro del estudio de la lingüística textual, de lo que es el texto, pero cuando yo se las explique se van a dar cuenta que son elementos que ustedes reconocen en un texto y que se hacen importantes para su análisis. Entonces, pues, bueno, vamos a ir entonces ya a explicar la primer dimensión. Entonces, la primera dimensión con la que voy a comenzar es la dimensión semántica. ¿De qué trata esta dimensión semántica? Entonces, vamos a mirar que entonces tiene que ver con la coherencia. ¿M? La coherencia tiene que ver con el sentido y con el significado del texto. Entonces, el significado tiene que ver entonces con la palabra que nosotros vamos a encontrar en el diccionario. ¿M? Es decir, con la denotación, como por ejemplo si buscamos Cajario que nos aparece, y entonces todos estos significados, nosotros como somos hablantes del español, muchos de los que aparecen en el texto ya los tenemos, nosotros ya tenemos ese significado, ya sabemos que si leemos en un texto sol, o si leemos armario, o si leemos pluma, nosotros ya tenemos una imagen mental del significado, ¿listo? El otro elemento de la coherencia es el sentido. ¿M? Y el sentido, entonces nosotros lo vamos a ir formando a medida que vamos uniendo los significados, ¿sí? Entonces, cuando en un texto me dicen, por ejemplo, la casa es roja, ahí me están dando entonces relaciones de sentido, porque cuando yo digo la casa es roja ya me hago una idea de lo que es del sentido, ¿sí? De lo que me quiere decir el texto. Me imagino una casa roja, ¿listo? Y lo mismo pasa según pues la complejidad ya del significado y del sentido, ¿listo? Entonces vamos a decir que la coherencia tiene que ver entonces con el sentido y el significado del texto. ¿M? La coherencia además se hace muy importante en un texto porque la coherencia me va a permitir entonces entender que lo que está escrito en un texto
tiene una misma línea, ¿sí? Es decir, que si el autor me está hablando de la Casa Roja, y entonces después me dice, la Casa Roja tiene grandes ventanas, tiene grandes puertas, ¿sí? Yo voy a saber que es coherente porque me está hablando de lo mismo, me está hablando del mismo referente, ¿sí? En cambio, si por ejemplo encuentro en un texto una aglomeración de ideas que no tienen ninguna coherencia, es decir, que no es un sentido claro, que es de cierta forma ilógico, entonces no va a tener un sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, el cielo es azul, un día yo me fui al campo, luego el martes tengo que hacer la tarea. La bolsa es naranja, entonces si se dan cuenta, cada frase tiene un sentido, ¿sí? Pero si uno todas las frases como en un párrafo, voy a mirar que no tiene coherencia porque el sentido se está cortando, es decir, no va a tener idea el texto, ¿sí? Entonces esa es la coherencia, sentido y signo dentro del texto. Vamos a mirar que la coherencia tiene que ver con la interpretación que yo le voy a dar al texto, ¿sí? Interpretación, entonces se hace, entre más claro sea el texto, entonces la interpretación va a ser más contundente. Entonces, la interpretación entonces tiene que ver con las ideas. Decíamos también que las ideas entonces tiene que ver con que sean literales, es decir, pueden ser literales o inferenciales. Entonces, literales, decíamos que tiene que ver con lo explícito y lo inferencial tiene que ver con lo implícito. Vuelvo y repito estos conceptos para que nosotros nos quede muy claro esto. Lo literal, que es lo explícito, entonces tiene que ver cómo está tal cual en el texto, ¿sí? Sin cambiarle la forma. Es esa información que está, con la que dice el autor tal cual. En cambio, la inferencial yo lo voy a tener que inferir, lo voy a tener que decir con mis palabras. Entonces, para esto voy a remitirme a cuando nosotros analizamos el texto también de Es mejor con queso, encontramos que la idea principal estaba de forma explícita, es decir, era literal. En cambio, en el texto de aromas y texturas para el paladar que no alcanzamos a analizar, o en el texto o en los textos que habíamos analizado con anterioridad, como el de la pelota, tuvimos que inferir la idea, es decir, tuvimos que sacarla con nuestras propias palabras. ¿Listo? Entonces, eso es. Entonces, la interpretación tiene ideas que son literales e inferenciales y también tiene ideas que son principales y secundarias, que eran las que veíamos las sesiones anteriores también, que la principal entonces tiene que ver con la globalidad del texto que me atraviesa todo el texto y la secundaria tiene que ver entonces con detalles, con expresiones o con ejemplos que me van a ayudar a consolidar esa idea principal del texto. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ver con la semántica. También vamos a mirar entonces que la coherencia también entonces tiene que ver con la superestructura del texto. Esta superestructura nosotros ya la hemos trabajado. La hemos trabajado cuando entonces vimos que eran la tipología textual y la intención comunicativa. La superestructura entonces tiene que ver con los tipos de texto, es decir, argumentativo, narrativo, informativo, ¿sí? ¿Se acuerdan que listo? Entonces, la macroestructura, en cambio, tiene la organización de las ideas, y esto se presenta cuando yo hablo de macroestructura. Aquí pues podemos ver la imagen. Cuando yo hablo de macroestructura, entonces tiene que ver que es a nivel global, ¿sí? Como hacia el nivel global. Entonces, tiene que ver con la totalidad del texto, tiene que ver entonces con entender el sentido que tiene una idea dentro del texto, como así. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hecho el ejercicio también de sacar las ideas principales de cada párrafo? Eso corresponde a la macroestructura. O para ser más clara, la macroestructura tiene que ver con un plan de escritura, ¿sí? Es decir, cada escrito de los que nosotros hemos trabajado aquí en clase, nos hemos dado cuenta que hay una intención, es decir, cada
cada autor de ese texto tiene entonces una intención y por lo tanto, entonces él se ha pensado la forma de escribir ese texto, ¿sí? Vamos entonces a mirar que en el primer párrafo generalmente hay una introducción, después de ese párrafo entonces hay un desarrollo de las ideas, ¿no? Hasta la conclusión, ¿sí? Así siempre son la mayoría de textos. Entonces, la macroestructura tiene que ver entonces con esa organización de las ideas, ¿sí? Cómo están organizadas las ideas y por lo tanto entonces tiene que ver con las secuencias de las ideas, es decir, que la idea del primer párrafo se relaciona con con la del segundo párrafo y la del segundo párrafo se relaciona con la del tercer párrafo, ¿sí? Eso en términos de ideas principales de cada párrafo. Y también entonces vamos a mirar que el autor tuvo toda la intención entonces de poner en cada párrafo, entonces en cada párrafo, sí, él puso una idea principal, ¿sí? Él sabía lo que estaba desarrollando en cada párrafo, ¿sí? Él sabe cómo la está desarrollando, qué ejemplos usa, cómo está organizado el discurso, ¿listo? Y entonces esa es la macroestructura. Aquí quiero que entonces tengamos en cuenta la microestructura, pero la microestructura entonces no pertenece a la semántica, ¿sí? Pero aquí, entonces vamos a ver que aquí yo les estoy hablando de la macroestructura y ya voy a mirar, entonces ya vamos a mirar en qué nivel está ubicada la microestructura textual, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta. La semántica entonces tiene que ver con el sentido, con la coherencia, con la interpretación en general del texto. Vamos entonces a seguir con nuestras dimensiones del texto. Entonces, la dimensión sintáctica tiene que ver con la cohesión, ¿sí? Y entonces la cohesión me va a relacionar, la cohesión me va a relacionar entonces lo que son los conectores y también me va a relacionar cómo están organizadas las oraciones, ¿sí? Recordemos que los conectores entonces hay diferentes tipos de conectores. Entonces ahí, por ejemplo, está el entonces, además, sin embargo, pero, sí, se acuerda de esas conexiones, los conectores son conexiones, entonces, que me van a permitir hilar las ideas. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Todos esos son conectores que me van a permitir, entonces, unir las oraciones. ¿Listo? Eso es el uso de los conectores y eso es la cohesión. También vamos a encontrar entonces lo que les estaba hablando, la microestructura. Cuando entonces aquí hablamos de microestructura, entonces micro tiene que ver entonces más pequeño del texto y lo más pequeño del texto entonces es las relaciones entre palabras y después las relaciones entre oraciones, pero entonces esto ya es a un nivel local. ¿Cómo así local? Es decir, de cada párrafo, ¿sí? Las ideas entonces de cada párrafo. No es como la macroestructura que ya es a nivel de párrafo por párrafo, sino a nivel oracional, a nivel de cada párrafo, cómo están organizadas entonces las ideas. También tiene que ver con con los tipos de oraciones. Recordemos que también entonces hay una clasificación de las oraciones, pero bueno, esto como estamos mirando solamente esto, entonces no vamos a entrar en detalles de cuáles son esos tipos de oraciones. También entonces tiene que ver con el uso de las reglas de un sistema de signos, ¿sí? Cómo se utilizan entonces reglas. La cohesión entonces también tiene que ver cómo se hilan las ideas, cómo se están conectando las ideas. Entonces, para eso entonces voy a tener en cuenta los conectores, también los signos de puntuación. ¿Listo? Listo. Entonces, esta es la dimensión estática. Vamos a entrar entonces ahora a la dimensión pragmática. ¿Listo? Entonces, la dimensión pragmática es algo muy, muy sencillo porque tiene que ver entonces con el uso en una situación contextual, de una situación comunicativa. ¿Cómo así? Es decir, con la práctica, ¿sí? Con un contexto específico, con el uso real y concreto del texto. Es decir, cómo yo uso
o cómo puedo ubicarme en un contexto, en una situación comunicativa de mi diario vivir, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, miremos esta imagen del niño que está llorando. Entonces, esta es una imagen, por ejemplo, cuando alguien está llorando, ¿sí? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué será que está llorando? ¿Qué le estará pasando? ¿Sí? Es una situación contextual, es una situación real que puede pasar en nuestra cotidianidad. Entonces, eso tiene que ver la pragmática, ¿sí? Como con esas situaciones que son totalmente contextuales y que están ubicadas en una situación comunicativa específica, ¿sí? Además, tenemos la intertextualidad. Entonces, la intertextualidad es la relación que hay de un texto con otro, ¿sí? Pongámoslo así, cuando yo les hice hacer la reflexión del video, del pequeño video que vimos, del cortometraje que vimos. Entonces nosotros nos paramos en un contexto, ¿cierto? Es decir, lo trajimos a la realidad y empezamos a hacer la reflexión sobre lo que nosotros nos está pasando en este momento, sobre la situación que estamos viviendo. Entonces esa es la intertextualidad, la relación que un texto con otro texto, con otro texto o con un contexto, con una situación real que estamos atravesando. Son las relaciones que tienen los textos. Aquí entonces vemos que la semántica y la pragmática se unen, ¿sí? Se relacionan. Entonces, mientras la semántica tiene un proceso como más mental, ¿sí? Es decir, más dentro del mundo de las ideas, más de análisis, más de mirar el significado, entonces más encontrar cuál es la imagen de este significado, ¿sí? Lo que entonces tiene que ver con las acciones que, que, que me traen esos significados, cuáles son esas acciones, ¿sí? Es decir, cuánta forma estoy reflexionando y trayendo lo que me hace, el significado que yo encontré del texto lo estoy trayendo a un texto, a una realidad, lo estoy relacionando con experiencias de vida, lo estoy relacionando conmigo mismo, conmigo misma, ¿sí? Entonces, esa es pragmática. La pragmática, entonces recordémoslo, que tiene que ver con la práctica, ¿listo? Esa es otra dimensión que tienen los textos. Vamos a encontrar también que está la dimensión morfológica. Entonces, miren, la dimensión morfológica tiene que ver entonces cómo están formadas las palabras. Entonces, yo aquí puse una imagen para que nosotros recordemos todo esto, ya lo hemos visto, ¿sí? Que es la familia de palabras, ¿sí? Para eso puse esta imagen. Entonces, ¿cómo así? Las palabras, recordemos que siempre tienen una raíz. En este caso, entonces, flor es la raíz. Listo. De flor se va a desprender entonces florero, floral, florecer, floricultura, enflorar, florido, florista. ¿Cómo así que tienen una misma raíz? Entonces nos ponemos a mirar que la flor, ¿sí? La palabra flor tiene, es un elemento fijo dentro de todas estas palabras, ¿sí? Entonces acá encontramos flor, flor, en todos encontramos esa palabra, es una palabra raíz, porque entonces no se está transformando con nada, ¿sí? Es una palabra que siempre está constante, ¿sí? Entonces a partir de esas raíces se empiezan a formar las palabras. Por eso entonces hablamos de la formación de las palabras en la dimensión morfológica, ¿sí? Vamos entonces a encontrar bueno, esto es para que nosotros nos demos una idea de cómo es, ¿listo? También entonces recordemos que florero sería una palabra derivada, ¿sí? Esto es para que lo recordemos. Recuerden que esto es un componente de la morfología, para que nosotros lo recordemos. Pero también dentro de la formación de las palabras está entonces lo que es singular plural. Eso nosotros ya lo hemos visto en primaria, que lo singular, lo plural. Recuerden que entonces hay sustantivos, los sustantivos pueden ser singulares o plurales, de acuerdo al número. Entonces está abeja y abejas, que lo plural entonces es la agrupación de ese sustantivo que sería solito, sería abeja. Entonces en singular sería abeja y en plural sería abejas, ¿sí? Lo masculino y lo femenino, lo mismo. Entonces
recordemos que entonces hay sustantivos que son masculinos y femeninos. Entonces, por ejemplo, uno masculino es el vaso y uno femenino es la silla, ¿sí? Y también entonces tiene que ver con las personas, ¿sí? Recordemos esto que es, entonces tiene que ver con la primera persona, la segunda persona, la tercera persona. Recordemos que la primera persona es yo, ¿sí? Recordemos que la segunda persona es tú. Recordemos que la tercera persona es él o ella, ¿sí? Recordemos que además las personas están también en singular y en plural. ¿Mm? Recordemos que la primera persona del plural entonces sería nosotros, la segunda persona del plural sería vosotros y la tercera eh, persona del plural serían ellos, ellas, ustedes. ¿Listo? Entonces, esto es a nivel morfológico, que todo texto siempre va a tener estos componentes, ¿sí? La formación de las palabras y todos estos componentes, ¿sí? De cómo se forman las palabras, para que tengan entonces un sentido, un significado. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar a la siguiente dimensión del texto, perdón. Y en este caso, entonces, sería la dimensión notacional. ¿Cómo así la dimensión notacional? Aquí yo quise destacar para que se nos quede, entonces, que tiene que ver con la ortografía y también, entonces, por ejemplo, con el uso de las mayúsculas, ¿sí? También tiene que ver, entonces, muchas veces no se escribe como se habla, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la puntuación, ¿sí? De cómo nosotros estamos, cómo se escriben los nombres y los apellidos, con las numeraciones, ¿sí? Entonces, bueno, la ortografía, pues ya sabemos que hay varias reglas ortográficas y el uso de mayúsculas es una de ellas, ¿sí? Pero entonces es para que nosotros se nos quede a qué se hace referencia, entonces la dimensión notacional, ¿listo? Ahora, bueno, ya terminamos de ver cómo, de analizar, de mirar, bueno, de mirar la parte teórica de nuestras dimensiones. Ahora, como yo les propuse, no sé si hasta aquí tengan preguntas o si más bien hacemos la práctica, la parte práctica más bien, me parece mejor que hagamos la parte práctica y luego más bien me hacen preguntas, ¿sí? De lo que nosotros estamos analizando. Entonces, les dije que íbamos a analizar el texto de aromas y texturas para el paladar, ¿listo? Entonces, ¿yo qué hice? Entonces, lo que hice fue coger el texto y lo empecé a analizar. Miren, aquí está el texto. Aromas y texturas para el paladar, ¿sí? Por Laura Esquivel. Entonces, lo que hice fue, entonces ya les dije que voy al análisis, entonces involucra cada una de las dimensiones que nosotros ya hemos visto en clases anteriores. Y por eso entonces este es un análisis bien juicioso del texto, para que lo tengamos en cuenta, para que sepamos cómo sean estas dimensiones también en la práctica. Recuerden que la sesión pasada estábamos viendo identificar ideas principales y secundarias, entonces yo voy a seguir con esta misma dinámica para identificar esas ideas secundarias y principales. Entonces yo les dije, pues siempre en un texto nosotros subrayemos las palabras clave. ¿Sí? Es importante que subrayemos las ideas que son importantes dentro del texto para que no nos perdamos, para que comprendamos qué nos quiere decir el autor o la autora. Es importante entonces que nos apropiemos y que tomemos conciencia de ese proceso de lectura. Entonces, yo lo que hice fue elegir unos colores para poder como identificar cada una de las partes del análisis que yo le hice al texto. Entonces, primero, voy a identificar las palabras clave. Ya se las voy a mostrar. Luego, identifiqué cuál era la intención. Luego identifiqué la idea principal, identifiqué las ideas secundarias, identifiqué la dimensión semántica, algunos elementos de la dimensión semántica,
la dimensión sintáctica que está en azul, la dimensión morfológica que está en morado y la dimensión notacional que está en magenta. ¿Listo? Entonces, aromas y texturas para el paladar. Recuerden que ustedes habían quedado de leer el texto, entonces pues mi intención aquí no es como leer todo el texto, de pronto sí me voy a detener en algunos apartados del texto para que hagamos el análisis. ¿Listo? Me voy a detener en algunos apartados, pero como ustedes debieron haber leído el texto, entonces no lo voy a leer todo, porque también va a haber un espacio de preguntas y de reflexión, es decir, lectura propositiva, a partir de este análisis, ¿listo? Entonces, lo primero que hice, palabras claves. Recuerden que la palabra clave, entonces, es aquella palabra que me va a ayudar a identificar cuál es la idea principal. La palabra clave yo la identifico también porque se está repitiendo todo el tiempo en el texto, es decir, el autor o la autora se están refiriendo constantemente a esa palabra. Entonces, aquí yo identifiqué que hay una palabra clave que es el fuego, ¿sí? Y yo como supe que es el fuego, desde el primer párrafo no sabía que era el fuego, ¿sí? Pero entonces si yo sigo la lectura, aquí me está diciendo cuánto tiempo ha pasado desde que el hombre conquistó el fuego. También me vuelvo y me repite la palabra, el fuego civilizador actuando al servicio del deseo humano, logró la creación de aromas, de texturas, de proporciones, de combinaciones que a la manera de la ciencia del arte dieron un sentido a la actividad alimenticia, ¿sí? También me di cuenta que en todo el texto ella como que demuestra la búsqueda del bien o del bienestar, ¿sí? Durante el texto lo está como trabajando siempre. Me di cuenta también que una palabra clave es el placer y el sentir, porque entonces ella me está hablando siempre, mientras más siento, más consciente estoy de mi propia presencia en el mundo y de lo delicioso que es existir, y esa sensación produce paz. Y de esa idea entonces se desprende la idea que ella tiene del placer. También entonces aquí otra vez se repite, placer nos lleva al saber, a saber quiénes somos, en dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿sí? Aquí de nuevo, bienestar de ese hombre. Si lo importante no es la producción en sí, sino el hombre que produce, luego lo primordial debería ser el bienestar de ese hombre, ¿sí? Entonces ahí, por eso para mí, esas son las palabras claves. Aquí de nuevo, tal vez la única salida que nos queda es rescatar el fuego civilizador, listo. Y luego me dice, los invito a organizar una cruzada por la recuperación del fuego sagrado. Si nos damos cuenta, el fuego entonces es una palabra clave porque se está repitiendo constantemente en el texto. Ahora miremos la siguiente parte del análisis. Entonces, ¿cuál fue la intención de la autora? ¿Sí? Cuando nosotros nos preguntamos por la intención, recordemos que tiene que ver con el propósito o el objetivo del autor en el texto. Entonces, yo me di cuenta que ella está haciendo una reflexión, ¿sí? Me invita a reflexionar sobre un asunto. Entonces, ¿cómo me di cuenta que es una reflexión? Porque miren, hay diferentes marcadores textuales que me dice eso. Entonces, hay una parte muy específica del texto en donde me dice, los invito a organizar una cruzada por la recuperación del fuego sagrado. Cocinemos en los talleres, en los campos, en las fábricas, en las casas de bolsa, en las maquiladoras. Si lo hacemos con amor, ¿quién quita y hasta logremos el milagro de conmover los corazones de los inversionistas? Si nos damos cuenta, si me doy cuenta, los invito, al hacer la invitación, ¿sí? Entonces está haciendo, de cierta forma, está reflexionando sobre una realidad, ¿sí? Y al final me está proponiendo algo, ¿sí? Está interactuando directamente con el lector y me está haciendo reflexionar, ¿sí? Sobre unos asuntos, sobre unas cuestiones. Entonces, por eso yo identifiqué que que está haciendo una reflexión. Ahora miremos. Miremos entonces, bueno, aquí yo les dije que iba a identificar la idea principal, ¿sí? Yo identifiqué que la idea principal es implícita. Entonces, es decir, que no está literalmente, no hay un enunciado en donde ella me diga la idea principal del texto. Yo inferí que la idea principal entonces es regresar al fuego civilizador para el bienestar del ser humano. Esa fue la idea principal que yo identifiqué. ¿Y cómo la identifiqué? Entonces, para eso, pues tuve que leer parte por parte del texto, mirar qué es lo que me quería demostrar, que era lo más general, ¿sí?
Entonces yo descubrí que ella siempre hace énfasis en el fuego civilizador, pero entonces aquí yo me quiero detener también para que analicemos, o bueno, mejor cuando identificamos las ideas secundarias, a qué se refiere con fuego civilizador, ¿sí? Y a qué se refiere con bienestar, porque las ideas secundarias me van a ayudar a saber entonces esos elementos. Miremos las ideas secundarias. Entonces, una idea secundaria que yo identifiqué, demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales, familiares y personales para recordarnos en cada momento que la vida tiene un sentido. Me está hablando entonces del sentido de la vida, ¿sí? Después me dice, fue alrededor del fuego donde se dio ese paso fundamental que nos diferenció para siempre de la naturaleza salvaje del puro instinto. Entonces, esto tiene que ver también con el fuego civilizador, porque fue gracias al fuego entonces que nosotros aprendimos a cocinar, ¿sí? A utilizar el fuego y de ahí entonces ya se empezaron a cocinar los alimentos y entonces empezaron a dar otras dinámicas. Aquí me dice también el sentido mismo de la historia, la búsqueda del bien. También me dice, por ello, toda gran cocina es el producto de una tradición y representa el gusto de muchas generaciones heredado a través de un acto sensible, de un acto ritual. Luego, también otra idea principal, secundaria que yo saqué, porque si alguien considera que la historia de la cultura universal se reduce a un proceso de competencia absurda por la posición de la riqueza y del poder absoluto, tendríamos que enfrentar el hecho de que aquello que llamamos civilización, ese ha sido una gran mentira. Y después me dice, cuando yo me doy cuenta de un olor, de un sabor, yo vivo, siento, luego existo. Mientras más siento, más consciente estoy de mi propia presencia en el mundo y de lo delicioso que es existir y esa sensación produce paz. Aquí tengo otra idea. Si uno busca la obtención de placer a través de la adquisición de bienes materiales en lugar de paz, obtiene intranquilidad, pues uno se convierte en el guardián de la riqueza personal. Entonces, con todas estas ideas que yo he subrayado, me doy cuenta que entonces ella me está hablando de la sensación de bienestar, ¿sí? Me está hablando que se aleja, entonces está haciendo también una crítica, entonces al sistema capitalista, ¿sí? Al sistema de mercado, al sistema de consumo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque aquí me dice que sí, que ella se aleja de una concepción del placer que nos han metido en la cabeza, que es la de consumir, que entre tú más consumas vas a alcanzar la felicidad, entre más ganancias materiales tengas, vas a tener felicidad, pero en cambio ella se aleja de eso. Y también me dice, si lo importante no es la producción en sí, sino el hombre que él produce. Luego lo primordial debería ser el bienestar de ese hombre. Si bien ella me está afirmando, entonces aquí sobre el bienestar del hombre, ¿sí? Que entonces no sería la producción. Y me dice, recuperemos el culto de la cocina para que dentro de ese espacio de libertad y democracia podamos recordar, más allá de todas las torpezas, cuál es el significado que queremos dar a nuestra existencia. Y ya, listo. Esas son las ideas secundarias que yo pude identificar del texto. Entonces, ¿cómo así fuego civilizador? Ahora sí me quiero detener aquí un momento. Quiero entonces hablar, si ustedes se dan cuenta, el lenguaje que utiliza la autora, no, entonces no es un lenguaje tan directo. Entonces también tiene de cierta forma un doble sentido, es decir, tiene metáforas, ¿sí? Entonces el fuego civilizador tiene que ver con regresar como a lo esencial, a la esencia de lo humano. Ya no entonces fijarnos tanto como en esa riqueza material a la que nos han acostumbrado y que precisamente por eso es que nos sentimos en crisis en este momento. Bueno, aquí yo ya estoy haciendo mi reflexión, pero bueno, también es válido dentro del análisis del texto. Entonces, que la riqueza material no lo es todo, ¿sí? Y que entonces ese fuego civilizador nos invita a tener como esa, de nuevo nos hace un llamado como ese calor, como a esa esencia, como a lo más esencial que tiene el ser humano, ¿sí? A esa calidad humana, que regresemos a ser humanos, que regresemos a tener tiempo para nosotros, ¿sí? Ese fuego civilizador. También es ese regreso como a lo esencial, a volver a humanizarnos, ¿sí? A retomar como esas costumbres que hemos perdido. ¿Y eso para qué? Para el bienestar del ser humano. Ella siempre está como dando esa idea del bienestar del ser humano, ¿sí? Por eso yo consideré que entonces esa fue la idea general, porque está girando alrededor de estos elementos de una
nueva constitución, de una nueva forma de ser humano, ¿sí? Y entonces es por eso yo digo que hace una reflexión frente a las dinámicas que nosotros estamos viviendo como humanidad. Imagínense, ella lo escribió en 1999, ¿sí? Lo escribió en el siglo pasado, ¿sí? Entonces es bien interesante porque miren las dinámicas que se están presentando ahorita. Bueno, vamos a mirar entonces la dimensión semántica. Recordemos que la dimensión semántica tiene que ver con la coherencia, que es el sentido y el significado. De cierta forma ya hemos hecho un análisis de la dimensión semántica porque ya hemos analizado lo que son las ideas principales y las ideas secundarias, ¿listo? Entonces, todo lo que está con azul oscuro, entonces tiene que ver con la dimensión semántica, ¿sí? Entonces, recordemos que también, bueno, la dimensión semántica, entonces, bueno, ya identificamos. Ah, no, disculpen, me equivoqué. La dimensión semántica está en rojo. Así ya con razón. Entonces, también, entonces, en superestructura vamos a identificar que es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque la autora está dando su punto de vista frente a algo, es decir, está mostrando su percepción del mundo, ¿sí? Está dando a conocer lo que ella considera que con lo que ella no está de acuerdo, con el sistema con el que ella no está de acuerdo, ¿sí? Entonces, por eso es un texto argumentativo. También entonces vamos a mirar que eso tiene que ver ahora sí con la coherencia y con el significado. Entonces, para eso, pues, bueno, voy a hacer la lectura, por ejemplo, bueno, le damos una parte de un texto. Entonces, bueno, le damos esta parte. El placer nos lleva al saber. Recordemos que entonces tiene que ver con el significado. Nosotros nos tenemos una idea del placer y del saber, ¿sí? Entonces ahí, pues entonces entendemos que hay una relación. Sigamos entonces en ese análisis, ¿sí? Iremos a saber quiénes somos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, con la ventaja de que todo el tiempo nos siente placer, deja de sufrir. Entonces ahí pues está relacionado las ideas, sentir placer, el placer nos lleva al saber, es decir, está explicando su percepción del placer, ¿sí? Vamos a agilizar un poquito más con el análisis y vamos a encontrar que, recuerden que la coherencia también tiene que ver entonces con la macroestructura, ¿sí? La macroestructura, entonces, ¿cómo organizó ella las ideas? Para hacer ese análisis, pues entonces es mirar cómo ella cogió en cada párrafo y entonces, por ejemplo, en el primer párrafo nos hace como una introducción y nos pone a pensar como en ese hombre primitivo, demasiado tiempo ha pasado, ¿sí? También me habla entonces de esos tiempos antiguos, de cuando se inventaron el lenguaje. Entonces, ahí, entonces sí tiene coherencia porque se están relacionando las ideas, ¿sí? Entonces, después me dice mucho tiempo pasado desde que aprendimos a transformar los alimentos, ¿sí? Es decir, de nuevo me habla de un tiempo pasado, pero entonces aquí ya se enfoca como en los alimentos y en la búsqueda del bien. Y entonces si me pongo a mirar la relación que hay entre un párrafo y el otro, voy a encontrar que todo tiene como un significado, todo tiene un sentido y que tiene una lógica, ¿sí? Entonces tiene que ver con el sentido y que sí, definitivamente sí es un texto coherente porque una idea me lleva a otra, sí, y sí tienen que ver y sí se relacionan de forma lógica, ¿sí? Entonces esa sería la macroestructura. Para mirar la macroestructura tenemos que ver el plan textual. Ella primero, si nos damos cuenta, quiere como meter al lector a pensar en ese hombre antiguo, ¿sí? Luego coge y se detiene unos cuantos párrafos, ideas, para llegar entonces a hablar de la competencia, del ismo, de la ley de la selva, ¿sí? De la civilización, me está hablando de la civilización, me está hablando de dinámicas económicas. Luego me habla del ser humano y su condición y me dice entonces la relación que tiene con el placer, ¿sí? Y me sigue abordando la idea del placer de una forma más específica con preguntas, ¿sí? Con preguntas, esa es su plan textual, lo hace por medio de preguntas. También me dice, me sigue preguntando y me sigue diciendo, me sigue hablando entonces de la producción, ¿sí? Entonces del hombre primitivo, entonces me empieza a hablar de la producción, ¿sí? Y me empieza a reflexionar sobre el bienestar del hombre y me empieza a decir después me empieza a hablar entonces de nuevo de la cocina, ¿sí? Ya para terminar, entonces, para decir que entonces regresemos a ese fuego civilizador
y que recuperemos ese culto a la cocina. Y por último, entonces en la conclusión me hace una invitación, ¿sí? Me dice, hagamos esto, ustedes se imaginan un mundo nuevo, ¿sí? Se imaginan como unas Lennon, ¿sí? Que lleguemos a ver algo diferente, cuánto tiempo falta para entender que no solo de capital vive el hombre, ¿sí? Entonces me está haciendo reflexionar. Entonces esa es la estrategia de ella. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan lector? Entonces el plan de ella es hacerlo por medio de preguntas a partir de una idea inicial que me da el hombre para empezar entonces a atravesar la economía, por el liberalismo, ¿sí? Y bueno, y otros elementos. Y por último, bueno, tenemos la dimensión sintáctica, que entonces esta hace referencia al uso de las reglas, de los signos, ¿sí? Entonces aquí me habla entonces de los conectores, entonces aquí también en su conector hay muchísimos conectores, pero pues ese es el ejercicio que les quise mostrar, ¿sí? Y también entonces tiene que ver de la relación que existe entre las ideas, ¿sí? En la microestructura, la relación entre las ideas, que es lo mismo, que es mirar que idea a idea estén unidas y tengan un sentido, ¿sí? Eso es como, entonces el liberalismo a ultranza nos remite a la ley de la selva, la supervivencia del más esos grandes devoran a las pequeñas. Entonces, si me estoy hablando de la ley de la selva, me está diciendo que entonces somos salvajes y me está diciendo que entonces somos salvajes porque entonces estamos viendo bajo unas dinámicas del capital, ¿sí? Y bueno, la dimensión morfológica y la dimensión notacional. Entonces, la morfológica está en todo el texto, pero yo quise también resaltarlo aquí, por ejemplo. Tendríamos, ¿sí? Tendríamos, entonces, tiene que ver con lo plural, lo singular, ¿sí? Cazadora, entonces, la morfológica, entonces recuerden del origen, de la raíz de las palabras, entonces, cazar, cazadora, ¿sí? Y así se va formando. Y la notacional, entonces, tiene que ver con el tema de la ortografía, ¿sí? Entonces, ¿cómo está escribiendo las palabras? Placeres, lo escribió con C, ¿sí? Al tocar, ¿en qué momento el uso de mayúsculas? ¿Cómo está utilizando las mayúsculas? Recordemos que después de un punto seguido hay uso de mayúsculas. Recordemos que después de un signo de interrogación hay mayúsculas. Entonces, sí está correspondiendo como a estas dimensiones, ¿listo? Entonces, hasta aquí mi análisis. Y bueno, ya voy a dejar de compartir pantalla, ya vuelvo con ustedes para cerrar y si tienen preguntas, por favor, las escriben en el chat para que para que yo pueda saber si les quedó claro o no el texto, ¿listo? Entonces, por favor, si tienen preguntas, si les quedó claro. Bueno, para cerrar, bueno, aquí hay varias, ya sí hay varios, sino que como tenía compartida la pantalla no había visto el chat. Entonces, ¿qué es morfológica? Bueno, hay varias. ¿Qué hago? Bueno, lo morfológico ya, bueno, les estaba explicando que la morfología tiene que ver con cómo se forman las palabras, ¿sí? Entonces, hay varios niveles de mirar esa morfología y entonces yo les hablaba así, por ejemplo, de la flor, pero también está el tema de lo plural y lo singular, ¿sí? El tema de lo masculino y lo femenino, que son temas que nosotros vimos en primaria, ¿listo? Entonces, bueno, no sé, ¿qué más hay por ahí? Ejemplos de qué, no sé, me perdí ahí. Bueno, no estaban escuchando bien, bueno, espero que sí hayan escuchado. Bueno, para cerrar, entonces, miren, nosotros qué vamos a hacer cuando analicemos un texto. Lo más importante, lo que se hace fundamental en este tipo de análisis, es que nosotros identifiquemos, entonces, por eso yo hago tanto énfasis, idea principal, ideas secundarias, estructura, o sea, decir superestructura, es decir, a qué tipo de texto pertenece. Intención del autor para poder establecer un vínculo con el autor, con el texto. Y también vamos a tener en cuenta entonces la interpretación, es decir, yo qué estoy comprendiendo de ese texto, qué estoy entendiendo, ¿sí? Por eso entonces yo me tomé el trabajo de analizar cada una de las dimensiones en este texto.
también es importante que nosotros miremos el significado de las palabras y en ese sentido, si nosotros encontramos una palabra que no comprendimos, entonces ahí es donde tenemos que buscar en el diccionario, ¿listo? Lo último, entonces, también es importante que no siempre reflexionemos sobre lo que nos está, el contenido del texto, ¿sí? Y en este caso la reflexión se hace bien interesante porque es una reflexión. La última pregunta es, ¿podremos vivir del capital? ¿Sí? Y es una pregunta que se hace muy vigente en la actualidad, porque de que nosotros estamos viviendo ahorita el capital, o es decir, necesitamos acumular el capital más bien para poder vivir, para poder seguir existiendo. Es posible, entonces ella nos hace una invitación contundente a cambiar prácticas, ¿sí? A pensarnos en una idea de sistema diferente. Entonces, esa es la invitación que ya nos hace, la reflexión. Espero que les haya quedado claro los aspectos. Igualmente, si quieren, también les puedo pasar la presentación. También les hago énfasis en que, por favor, revisen la plataforma para afianzar como lo que yo les expliqué. Yo se los estoy explicando de una forma muy práctica para que sepamos cómo se dan estas dimensiones dentro del texto. ¿Listo? Y también para que miremos cómo se organizan las ideas, que es un tema que ya mañana entonces entraremos a más profundidad. ¿Listo? Mañana ya nos detallaremos más, pero entonces desde la perspectiva del escritor, es decir, vamos a organizar las ideas, pero entonces de cómo debemos escribir un texto. Entonces, muchas gracias chicos por estar atentos. Espero que les haya quedado claro el tema. Y bueno, voy a mirar. ¿Ahí se oye? ¿Me oigo? Sí, a ver, te escucho. Profe, quería hablarles un poquito sobre la hoja de ruta, cómo se va a solucionar o, o cómo la vas a calificar o de qué se va a tratar, o de qué se trata mejor. Pues ya les dije, pues bueno, si ustedes ya tienen la hoja de ruta, bueno, creo que David ya la subió, ¿cierto? Sí, ya está subida, Entonces, ya les aviso. ya está. Entonces, que bueno, lo que yo hice en la hoja de ruta fue como estamos separados por cursos. O sea, este es un solo ciclo, pero se requiere como que cada curso tenga unas habilidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, miren, la de sexto, lo que les dije, vamos a girar en torno entonces a una obra literaria, ¿sí? Al Monte Calvo de Jairo Aníbal Niño. Entonces, yo que les pido que lo analicemos con una propuesta que sea creativa. Yo les pongo los parámetros de análisis y les pongo algunas estrategias en que podrían analizar el texto. También les pido, entonces eso es como lo fundamental. Yo les pongo cada una de las pautas de análisis de la obra. No la van a leer toda, van a leer solo la primera escena. No más. Entonces, ahí está, para que la empiecen a leer, para que empiecen a mirar y en el transcurso de estos días si tienen preguntas que realmente son muy complicadas, pues entonces 5 minutos antes de terminarse la sesión, ustedes me preguntan. Listo, con los de séptimo, entonces lo que les estaba diciendo al inicio, vamos entonces a girar en torno de la organización de ideas. Y entonces, esto es muy importante, todos esos parámetros que yo les he dado a ustedes de cómo leer un texto, porque entonces aquí ustedes van a escribir un texto. Un texto realmente muy sencillo, de una introducción, 3 párrafos de desarrollo y una conclusión. Ustedes eligen si lo quieren hacer informativo o argumentativo, el tema también es libre. Y para eso entonces necesito que estén muy atentos a la clase de mañana porque mañana explico las pautas de cómo se escribe un texto y vamos a tratar de hacer ejercicios prácticos o bueno, yo les voy a explicar cómo desde mi perspectiva se puede escribir un texto. Entonces ustedes vayan investigando sobre un tema que ustedes quieran investigar, es decir, yo dejé libertad para que ustedes elijan el tema, ¿sí? Entonces, pues sí, son esos los elementos para tener en cuenta en las hojas de ruta. Bueno, chicos, entonces ya aclarando esto, nos vemos mañana. Voy a ver si empiezo a grabar las clases en YouTube también, en los canales que manejábamos, y les estoy avisando también por ese lado para que puedan ver otra vez y realimentarse con los videos de la clase de la profe. Bueno, gracias, profe, y gracias, estudiantes, por asistir. Gracias, David. Gracias, Juan Carlos. Gracias, chicos.
Entonces ya saben que vamos atenta estos días a cualquier duda que tengan con la realización de la hoja de ruta, ¿listo? Entonces que tengan buena noche y chao, nos vemos mañana.